La noche había caído sobre las colinas de Belén como un manto de terciopelo oscuro, pero algo en el aire era diferente. Elías lo sintió antes de verlo, un silencio extraño, como si el mundo entero contuviera el aliento. Las ovejas, normalmente inquietas al anochecer, permanecían quietas con las cabezas levantadas hacia el cielo estrellado. Tenía 18 años y llevaba apenas 3 cuidando su propio rebaño. Las manos todavía le dolían de tanto tallar madera durante los últimos meses. En el bolsillo de su túnica, envuelto en un pano limpio, guardaba su obra más preciada, un cordero tallado en madera de olivo. Cada curva, cada detalle de la lana, cada pliegue de las patas había sido trabajado con devoción casi religiosa. No sabía exactamente para quién era ese regalo, pero en su corazón sentía que debía existir, que alguien en algún lugar lo merecía. El primer grito rompió el silencio. Venía desde el valle, donde el resto de los pastores había llevado sus rebaños más cerca de la ciudad. Elías se incorporó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. No era un grito de dolor, sino de asombro. Luego vinieron las voces, muchas voces, entremezcladas con un sonido que jamás había escuchado, como si 1000 campanas de plata repicaran al unísono en el cielo. —¿Qué es eso? —susurró, aunque no había nadie cerca para responderle. La luz apareció entonces. No era la luna ni las estrellas. Era algo que descendía desde lo alto, brillante como el sol del mediodía, pero sin quemar los ojos. Elías cayó de rodillas temblando. Las ovejas a su alrededor balaron suavemente, pero no huyeron. Era como si ellas también supieran que aquello no era algo que debiera temerse. Las voces celestiales se hicieron más claras. Cantaban. Palabras en un idioma que no comprendía del todo, pero cuyo significado atravesaba su pecho como una flecha de luz. Gloria, paz, buenas nuevas ha nacido. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Elías pudo ver a lo lejos a los otros pastores corriendo hacia Belén. Corrían como si sus vidas dependieran de ello, dejando atrás sus rebaños, sus callados, todo. Uno de ellos gritaba algo sobre un niño, un pesebre, el Mesías prometido. Elías se puso de pie de un salto. El Mesías había nacido esta noche. Su mano voló instintivamente al bolsillo donde guardaba el cordero tallado. Un pensamiento lo atravesó como un relámpago. Para él, este regalo siempre fue para él. Comenzó a correr hacia Belén, pero no había dado 10 pasos cuando escuchó el aullido. Venía del norte del bosquecillo, donde había dejado a las ovejas más jóvenes. Lobos, el sonido inconfundible de lobos cazando. Se detuvo en seco, el cuerpo dividido entre 2 direcciones. Hacia el sur, la ciudad donde acababa de nacer el Salvador del mundo. Hacia el norte, sus ovejas, su responsabilidad, su sustento. Los balidos de terror de los corderos desgarraban la noche. No. Gemía mientras corría hacia el norte, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Por favor, no esta noche, cualquier noche. Menos esta. Cuando llegó al bosquecillo, 3 lobos ya habían derribado una oveja. Elías gritó agitando su cayado, lanzando piedras. Los animales retrocedieron, pero lentamente, con los ojos brillando en la oscuridad. No tenían prisa, sabían que era solo un muchacho. Pasó lo que pareció una eternidad. Elías logró reunir a las ovejas sobrevivientes, vendar las heridas de las que habían sido atacadas, ahuyentar definitivamente a los depredadores con antorchas improvisadas. Cuando finalmente pudo dejar el rebaño seguro en un corral cercano, el cielo comenzaba a clarear por el este. Corrió hacia Belén con lo que le quedaba de fuerzas. El cordero tallado golpeaba contra su pecho a cada paso. Por favor, que no sea demasiado tarde. Por favor, déjame llegar a tiempo. Pero en su corazón ya sabía la verdad. Las calles de Belén estaban tranquilas con esa quietud particular del amanecer. Algunos comerciantes comenzaban a abrir sus puestos. Una mujer barría la entrada de su casa. Todo parecía tan normal como si la noche anterior no hubiera ocurrido el acontecimiento más extraordinario desde la creación del mundo. Elías preguntó tímidamente a un anciano que caminaba con su burro. «Disculpe, señor, ¿sabe dónde puedo encontrar al niño al que nació anoche?» El anciano lo miró con ojos cansados. «¿Qué niño?» «Nacen niños todas las noches, muchacho. No el especial. Los ángeles vinieron, los pastores lo vieron». El anciano se encogió de hombros.
Ah, sí, escuché algo sobre eso. Creo que los pastores fueron a un establo cerca de la posada de Jacob, pero ya se han ido todos. Fue hace horas, hijo. Elías no esperó a escuchar más. Corrió hacia la posada preguntando, buscando. Finalmente encontró el establo. La puerta estaba entreabierta. Dentro el olor a paja fresca y animales se mezclaba con algo más, incienso, mirra, el aroma de ofrendas costosas. Se detuvo en el umbral, el corazón golpeando tan fuerte que pensó que todos en Belén podrían escucharlo. Dentro del establo, una mujer joven estaba sentada sobre la paja envuelta en un manto azul. En sus brazos sostenía un bulto pequeño. Un hombre mayor de barba canosa y manos de carpintero dormitaba apoyado contra la pared. No había nadie más. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elías. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de una paz que él nunca había visto en ningún rostro humano. Ella sonrió levemente como si hubiera estado esperándolo. Elías quiso entrar, quiso acercarse, arrodillarse, entregar su humilde regalo, pero algo lo detuvo. No era miedo exactamente, sino una vergüenza aplastante. Miró sus manos sucias del barro y la sangre de las ovejas, su túnica desgarrada por las zarzas, el polvo del camino cubriendo cada centímetro de su piel. Llegué tarde, pensó con una claridad dolorosa. Los otros pastores vinieron cuando los ángeles los llamaron. Vinieron inmediatamente. Yo llegué tarde. El bebé en los brazos de la mujer se movió y emitió un sonido suave. No era un llanto, sino algo entre un suspiro y un murmullo. La mujer comenzó a cantar entonces tan bajito que Elías apenas podía escucharla. Era una nana antigua como las colinas sobre un niño destinado a ser luz del mundo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elías. No podía entrar. No después de llegar tarde, no después de que los verdaderos creyentes, los obedientes, ya hubieran estado allí. ¿Qué derecho tenía él? Su mano apretó el cordero tallado a través de la tela. Era perfecto. Había puesto todo su amor en cada detalle, pero ahora le parecía tan pequeño, tan insignificante, que era un pedazo de madera comparado con el oro, el incienso y la mirra que debían haber traído los otros. Dio un paso atrás, luego otro. La mujer lo vio retirarse y por un momento pareció que iba a llamarlo, a detenerlo, pero el niño requirió su atención y ella bajó la vista hacia él meciéndolo suavemente. Elías salió del establo y cerró la puerta con cuidado, como si cerrara el capítulo más importante de su vida. Camino hacia las afueras de Belén, hacia las colinas que conocía, hacia sus ovejas. Cada paso era más pesado que el anterior. Cuando llegó a su pequeño refugio entre las rocas, donde guardaba sus pocas posesiones, sacó el cordero tallado y lo miró bajo la luz del sol naciente. Los ojos del pequeño animal de madera parecían mirarlo con reproche. «Lo siento», susurró, «debía haber estado allí. Debía haber dejado todo y corrido cuando los ángeles cantaron, pero no podía cambiar el pasado, no podía volver atrás y tomar una decisión diferente. Solo podía vivir con la certeza de que había llegado tarde a la cita más importante de la historia. Buscó en su refugio hasta encontrar una pequeña caja de madera que había hecho años atrás. Limpió el cordero tallado con cuidado, asegurándose de que no tuviera ni una mota de polvo. Lo envolvió en el paño más limpio que tenía, casi ceremonialmente, como si preparara algo para un entierro. Luego lo colocó dentro de la caja. Antes de cerrarla, se quedó mirándolo un largo momento. «No pude entregártelo esta noche, Señor», dijo en voz alta, aunque solo las ovejas podían escucharlo. «Llegué tarde, fui cobarde, no fui digno de entrar, pero te juro», su voz se quebró. «Te juro por todo lo sagrado que guardaré este regalo hasta que encuentre la manera correcta de dártelo. Algún día, de alguna forma, este regalo llegará a ti. No sé cómo ni cuándo, pero lo juro». Cerró la caja lentamente. El sonido del cierre fue como una puerta celándose. Colocó la caja en el rincón más protegido de su refugio, envuelta en una tela oscura para mantenerla a salvo del polvo y la humedad. Una lágrima cayó sobre la tapa de madera y se deslizó lentamente por el costado. «Esperaré», susurró Elías. «Esperaré toda mi vida si es necesario, pero este regalo será tuyo, te lo prometo». No sabía entonces que esa promesa definiría cada día de los siguientes 60 años.
No sabía que esa caja cerrada se convertiría en lo más sagrado de su vida. No sabía que el acto de guardar sería más poderoso que el acto de dar. Solo sabía que había llegado tarde aquella noche y que pasaría el resto de su vida tratando de enmendarlo. El sol terminó de salir sobre las colinas de Belén. Era un día como cualquier otro para el resto del mundo, pero para Elías era el día en que había comenzado la espera más larga de su vida. Y en el establo cercano, mientras el carpintero despertaba y la joven madre miraba el rostro de su hijo recién nacido, ninguno de ellos sabía que un pastor había hecho una promesa. Una promesa que, sin saberlo ninguno de los involucrados, sería recordada por generaciones como uno de los actos de fidelidad más puros jamás realizados. Porque a veces los regalos más grandes no son los que se entregan en un momento de gloria, sino los que se guardan con amor durante toda una vida. 30 años habían pasado desde aquella noche en Belén. 30 años que habían transformado al joven pastor impulsivo en un hombre de 48 años, con las primeras canas asomando en su barba y las arrugas de quien ha vivido bajo el sol implacable de Judea. Elías se había casado con Raquel, la hija de un comerciante de lana, cuando tenía 23 años. Ella era dulce y paciente, con ojos que parecían comprender cosas que las palabras no podían explicar, y juntos habían tenido 4 hijos, 3 varones y una niña. La casa que había construido con sus propias manos era modesta pero sólida, con paredes de piedra que resistían las tormentas de invierno y un patio donde los niños jugaban mientras él trabajaba. Pero en el rincón, más protegido de esa casa, sobre una repisa que él mismo había tallado en la pared, descansaba algo que nadie en su familia había podido tocar jamás. Una caja de madera oscurecida por el tiempo envuelta en una tela que alguna vez fue blanca, pero ahora tenía el color del pergamino antiguo. Los niños habían crecido con esa caja como parte del paisaje de sus vidas. Sabían sin que nadie se los dijera explícitamente que no debían acercarse a ella. Habían visto a su padre arrodillarse frente a ella cada noche antes de dormir, con las manos juntas y los labios moviéndose en una oración silenciosa. Lo habían visto llorar frente a ella en las noches difíciles. Lo habían visto acariciar su superficie con una ternura que a veces parecía mayor que la que mostraba hacia ellos mismos. Padre, le había preguntado su hijo mayor David cuando tenía apenas 7 años, ¿qué hay en esa caja que es más importante que nosotros? Elías se había quedado en silencio un largo momento con las manos todavía sobre la madera antigua. No es más importante que ustedes, hijo mío, hayan respondido finalmente. Es diferente. Es una promesa que hice hace mucho tiempo. Una promesa a alguien que lo merece todo. ¿A quién, Padre? A alguien que nunca podré pagar por todo lo que ha hecho por mí, aunque viva 1000 años. David no había entendido entonces, pero había aprendido a respetar el misterio de aquella caja. Todos lo habían hecho. Raquel era la única que conocía la historia completa. Elías se la había contado la noche antes de su boda, arrodillado frente a ella como quien confiesa un secreto que pesa más que el mundo. Llegué tarde aquella noche, le había dicho con la voz quebrada por la emoción. 5 y la luz. Escuché a los ángeles, supe que él había nacido, pero llegué tarde y por mi cobardía nunca pude entregarle mi regalo. Así que hice una promesa, lo guardaría hasta encontrar la manera correcta de dárselo. Raquel había tomado sus manos entre las suyas, y si esa manera nunca llega a Elías, entonces lo guardaré hasta mi último aliento. Una promesa es una promesa, especialmente cuando se hace a Dios. Ella había sentido comprendiendo que se casaba no solo con un hombre, sino con una misión que él había aceptado cargar durante toda su vida. Y había sido así. A través de los años de prosperidad y los años de escasez, la caja había permanecido intacta. El año más difícil llegó cuando los hijos tenían entre 5 y 12 años. Una sequía severa había golpeado la región. Los pastos se secaron, las ovejas comenzaron a morir y el hambre se instaló en la casa como un huéspedado que se negaba a partir. Un mercader ambulante había llegado al pueblo ofreciendo grano, aceite y dátiles a cambio de objetos de valor.
Elías no tenía nada que dar, excepto sus herramientas de trabajo y aquella caja que guardaba en el rincón de su casa. El mercader había entrado en la casa y sus ojos habían caído inmediatamente sobre la caja envuelta. Eso había dicho señalándola. ¿Qué guardas ahí? Nada que esté en venta, respondió Eli. Haz rápidamente. Todo está en venta cuando los niños tienen hambre, amigo mío. El mercader se acercó curioso. Debe ser algo muy valioso para que lo guardes así. Joyas, oro, dime qué es y te daré suficiente grano para que tu familia coma durante 6 meses. Raquel había mirado a su esposo desde el otro lado de la habitación. Los niños, delgados por el hambre, jugaban en el patio sin la energía que deberían tener a su edad. Ella no dijo nada, pero sus ojos hablaban. Es tu decisión, esposo, no te juzgaré, sé cuál sé. Elías había caminado hacia la caja, tomándola entre sus manos. El peso le resultaba familiar, reconfortante. Cerró los ojos y por un momento estuvo de nuevo frente a aquel establo, viendo la luz suave que salía de su interior, escuchando la nana que María cantaba a su hijo. No dijo finalmente, volviendo a colocar la caja en su lugar, no está en venta ni por todo el grano del mundo. El mercader había resoplado y salido de la casa, murmurando algo sobre campesinos orgullosos y estúpidos. Esa noche, mientras Raquel repartía las últimas migajas de pan entre los niños, Elías se arrodilló frente a la caja y lloró. He sido egoísta, señor, susurró. Debí romper mi promesa para alimentar a mis hijos. Pero si rompo una promesa hecha a ti, ¿qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de padre? No hubo respuesta audible, pero algo en su corazón se aquietó. 3 días después, uno de los pastores vecinos, a quien Elías había ayudado años atrás, llegó con 2 sacos de grano y un odredí. Asíte. Recuerdo cuando me prestaste 3 ovejas cuando las mías murieron. Le dijo a Elías, Dios me ha bendecido este año. Déjame compartir esas bendiciones contigo. La familia sobrevivió a aquella hambruna y la caja permaneció cerrada. Los años siguieron su curso, los hijos crecieron. David se hizo pastor como su padre. Los otros 2 varones aprendieron oficios en el pueblo. La hija Ruth se casó con un alfarero bondadoso, pero la caja seguía a Ali, testigo silencioso de todas las alegrías y tristezas de la familia. Elías cumplió 45 años, luego 46, 47. Su cuerpo comenzaba a doler más en las mañanas frías. Las caminatas largas con el rebaño le costaban más esfuerzo, pero cada noche sin falta se arrodillaba frente a aquella caja y renovaba su promesa. Fue durante el año de su cumpleaños 48 cuando todo cambió. Raquel había comenzado a toser unos meses atrás. Al principio parecía algo leve, pero empeoró con el tiempo. Los sanadores del pueblo probaron todas sus hierbas y ungüentos, pero la tos persistía, cada vez más profunda, más dolorosa. Una noche de invierno, mientras Elías sostenía su mano junto a la cama, ella le habló con voz débil. Elías, amor mío, quiero que me prometas algo. Lo que sé, Raquel, lo que sé, cuando yo no esté comenzó, pero él la interrumpió. No hables así, te pondrás bien. Ella sonrió débilmente y apretó su mano con más fuerza de la que parecía posible en su estado. Escúchame. Cuando yo no esté, prométeme que no romperás tu promesa. Sus ojos se dirigieron hacia la caja en el rincón. Esa promesa te ha hecho el hombre que eres, te ha dado propósito, te ha mantenido fiel. Los niños han aprendido lo que significa la verdadera devoción al verte guardar algo tan celosamente durante tantos años. Raquel, prométemelo, Elías, prométeme que guardarás ese regalo hasta que sea el momento correcto. No importa cuánto tiempo tome, no importa si nunca llega ese momento. La fidelidad no necesita recompensa para ser valiosa. Elías había llorado entonces apoyando la cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos irregulares de su corazón. Te lo prometo, susurro, por ti y por él te lo prometo. Raquel murió 3 días después, en la madrugada, con una paz en el rostro que hizo que todos los que la vieron supieran que había partido hacia algo mejor. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Elías. La casa se sentía vacía, sin la presencia de Raquel.
sin su risa suave, sin sus manos trabajadoras preparando la comida. Los hijos venían a visitarlo regularmente, preocupados por su silencio y su mirada perdida. Pero la caja permanecía allí, en su rincón, como un faro en la oscuridad. Una tarde, aproximadamente un año después de la muerte de Raquel, algo extraordinario sucedió en el pueblo. Un maestro itinerante había llegado acompañado por un grupo de seguidores. Elías escuchó el murmuro en el mercado. Hablaban de un hombre que enseñaba con autoridad, que sanaba a los enfermos, que hablaba del reino de Dios como si lo conociera, de primera mano. Algo en esas palabras hizo que el corazón de Elías se acelerara. Esa tarde, cuando el maestro habló en la plaza del pueblo, Elías estaba entre la multitud. El hombre era joven, quizás de su misma edad o un poco menor, con ojos que parecían ver más allá de lo visible y una voz que tocaba algo profundo en el alma. Hablaba de ovejas perdidas, de pastores que dejaban todo por buscar a la que se había extraviado, de un padre que esperaba el regreso de su hijo pródigo, de amor que no conocía límites ni condiciones. Elías escuchaba con el corazón en la garganta. Había algo en ese hombre, algo familiar como si podría ser. El pensamiento lo atravesó como un relámpago. Podría ser él, el niño que nació aquella noche hace 30 años. Los cálculos encallaban. La edad era correcta y había algo en la manera en que hablaba, en la autoridad de sus palabras, en la luz que parecía emanar de su presencia. Cuando la enseñanza terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Elías se quedó paralizado. El maestro estaba allí, a menos de 20 pasos de distancia, hablando con algunos de sus seguidores. Este es el momento, pensó Elías. 30 años he esperado, 30 años he guardado mi promesa. Si es él, puedo acercarme ahora. Puedo finalmente entregar mi regalo. Dio un paso adelante, luego otro, pero entonces el miedo familiar lo invadió. Si se equivocaba, y si este hombre no era el Mesías, sino solo un maestro más, y si llegaba, entregaba su regalo y descubría que había roto su promesa. Para nada, peor aún. Y si era él, pero lo rechazaba. Y si le decía que llegaba demasiado tarde, que debió haber entregado el regalo 30 años atrás cuando era apropiado. Elías se detuvo, el cuerpo temblando. La multitud seguía moviéndose a su alrededor. El maestro se dio vuelta, sus ojos barriendo la plaza, y por un momento brevísimo, sus miradas se cruzaron. Elías sintió algo como un reconocimiento, como si ese hombre supiera exactamente quién era y qué cargaba en su corazón. Pero el miedo fue más fuerte. Dio media vuelta y caminó rápidamente hacia su casa, odiándose a sí mismo con cada paso. Esa noche se arrodilló frente a la caja y lloró como no había llorado desde la muerte de Raquel. «Porque soy tan cobarde», gemía. «Te he visto 2 veces en mi vida, Señor, 2 veces, y ambas veces fui 30 años guardando este regalo. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de dártelo, no pude moverme. ¿Qué clase de siervo soy?». Apoyó la frente contra la madera oscurecida de la caja. «He guardado tu regalo toda mi vida», susurró. «He rechazado riquezas por él. He mantenido mi promesa a través del hambre, la enfermedad y la pérdida. Pero quizás nunca sepa cómo entregártelo. Quizás esta sea mi cruz. Guardar sin nunca poder dar». Permaneció arrodillado hasta que el sol comenzó a salir. «Aún así», dijo finalmente con voz ronca, «seguiré guardándolo, aunque nunca encuentre el momento correcto, aunque muera sin haber cumplido completamente mi promesa. Es lo único que puedo hacer por ti. Es lo único que tengo para ofrecer, mi fidelidad, mi espera, mi vida entera construida alrededor de esta promesa». Se puso de pie lentamente, las rodillas protestando después de tantas horas en el suelo frío. Miró la caja una última vez antes de salir a comenzar su día. 30 años, murmuró, y quizás 30 más. «No importa. Te he prometido este regalo y es tuyo, aunque nunca lo sostengas en tus manos». Salió de la casa hacia el sol naciente, llevando consigo el peso de una promesa que había definido su vida entera. No sabía que los años más difíciles y los más reveladores aún estaban por venir, pero en aquel rincón silencioso, la caja descansaba en paz,
guardando su secreto, esperando su momento, siendo testigo mudo de la fidelidad más pura que un corazón humano puede ofrecer. Los años habían caído sobre Elías como hojas secas de otoño, una tras otra, acumulándose hasta formar las capas de una vida completa. Ahora tenía 78 años. Su barba era completamente blanca. Sus manos temblaban ligeramente, incluso en reposo, y caminar más allá del patio de su casa requería un esfuerzo que antes hubiera sido impensable. Pero la caja seguía a Ali, 60 años. 60 años desde aquella noche en Belén, 60 años guardando una promesa que nunca había podido cumplir de la manera que imagino. David, su hijo mayor, ahora un hombre de 55 años con nietos propios, había traído a Elías a vivir con su familia después de que el anciano no pudiera ya cuidarse solo. La caja, por supuesto, estaba con él. Ahora descansaba en el pequeño cuarto que le habían dado sobre una mesa junto a la ventana donde el sol de la mañana la iluminaba con suavidad. Los nietos de Elías, había 9 en total, habían crecido escuchando susurros sobre la caja del abuelo, pero sin conocer realmente la historia. Era un misterio familiar, algo que todos respetaban, pero nadie comprendía del todo. Hasta aquella tarde de primavera, Elías había estado sintiéndose especialmente débil durante días. El sanador que lo había visitado había hablado en voz baja con David fuera de la habitación, pero Elías había escuchado suficiente. Su cuerpo estaba cansado, muy cansado. El final estaba cerca. Extrañamente no sentía miedo, solo una profunda tristeza mezclada con algo que no podía identificar del todo. Alivio, anticipación. Los nietos habían venido a visitarlo esa tarde. Los 9 se apinaron en su pequeña habitación, algunos sentados en el suelo, otros de pie contra las paredes. El más joven, un niño de 7 años, también llamado Elías en su honor, se sentó directamente a sus pies, mirándolo con esos ojos oscuros, llenos de curiosidad. «Abuelo», dijo la mayor de las nietas, Sara, una joven de 22 años a punto de casarse. «Todos hemos querido preguntarte algo durante años, pero nunca nos atrevimos». Elías sonrió débilmente. La caja, un murmullo de sentimiento recorrió la habitación. «Sí, abuelo. La caja, papá nos ha dicho que la has guardado durante toda tu vida, que nunca has permitido que nadie la abra, que es lo más importante para ti». El Anx ya no miró hacia la ventana, donde la caja descansaba banada por la luz dorada del atardecer. «No es lo más importante para mí», dijo suavemente. «Ustedes lo son. Su padre y sus tíos lo son. Cada vida que Dios me ha permitido tocarlo es». Hizo una pausa, la respiración trabajosa. «Pero esa caja representa una promesa, la promesa más sagrada que he hecho jamás». «¿A quién, abuelo?», preguntó el pequeño Elías. «¿A quién le prometiste?». El anciano los miró a todos uno por uno. Eran buenos niños. Habían sido criados en la fe, en el amor, en el respeto. Merecían saber la verdad antes de que él partiera. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la historia de la noche en que nació el Mesías? Todos asintieron. Era una historia que se contaba cada año, especialmente durante las festividades. Yo estuve allí esa noche. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Incluso los niños más pequeños dejaron de moverse. Tenía 18 años, comenzó Elías, y las palabras fluyeron como un río que finalmente encuentra el mar. Era pastor como su abuelo David. Guardaba mi rebaño en las colinas cerca de Belén cuando los ángeles aparecieron. Les contó todo. La luz celestial, el canto que hacía vibrar el aire mismo, los otros pastores corriendo hacia la ciudad, los lobos atacando su rebaño, la agonía de elegir entre su deber y su destino. Cuando finalmente llegué al establo, su voz se quebró. Ya era tarde. Los demás pastores se habían ido. Solo quedaban María, José y el niño. 5 y la luz desde la puerta. Escuché a Mar y a cantar, y tuve en mis manos el regalo que había pasado meses preparando, un cordero tallado en madera de olivo. Lágrimas corrían por las mejillas arrugadas del anciano, pero no entré. Estaba sucio del camino, cansado, avergonzado de haber llegado tarde. Pensé que no era digno. Así que hice una promesa a mí mismo. Guardaría ese regalo hasta encontrar el momento correcto para entregarlo, hasta que pudiera dárselo de una manera que fuera digna de él. ¿Y nunca encontraste ese momento?, preguntó Sara con voz temblorosa.
Elías negó con la cabeza lentamente. Lo vi una vez más 30 años después. Había venido a nuestro pueblo como maestro. En mi corazón supe que era el niño que había nacido aquella noche, ahora un hombre enseñando sobre el reino de Dios. Tuve la oportunidad de acercarme, de entregarle finalmente mi regalo, pero el miedo me paralizó nuevamente. Cerró los ojos, y si me equivocaba, y si no era él, y si llegaba demasiado tarde otra vez. Así que guardaste la caja durante 60 años, murmuró David desde la puerta donde había estado escuchando sin que nadie lo notara. 60 años esperando un momento que nunca llegó. ¿Podemos verlo, abuelo?, preguntó el pequeño Elías con voz suave. El regalo que guardaste para Jesús, queremos verlo antes de que te vayas con él. Elías miró al niño, luego a los demás. Todos lo miraban con una mezcla de amor, tristeza y curiosidad. Eran su familia, su legado. No merecían ver lo que había consumido la vida de su abuelo. Ayúdeme a sentarme, dijo finalmente. David y Sara lo ayudaron a incorporarse en la cama. El pequeño Elías corrió a traer la caja y la colocó cuidadosamente sobre las piernas del anciano. Las manos de Elías temblaban violentamente mientras tocaban la superficie de la madera. ¿Cuántas veces la había acariciado así durante 60 años, miles, decenas de miles? Conocía cada veta, cada marca, cada imperfección. No la había abierto desde el día en que la cerré, susurro. El día después de aquella noche en Belén, con movimientos lentos ceremoniales, comenzó a desenvolver la tela que la cubría. La tela se desintegró parcialmente en sus manos, convertida casi en polvo por el paso de las décadas. Debajo había otra capa y otra, como si hubiera ido añadiendo protección con los años. Finalmente quedó expuesta la caja misma. Era simple, hecha de madera de acacia con un cierre rudimentario. Elías respiró profundamente y levantó la tapa. El interior estaba forrado con más tela, todavía blanca, a pesar de los años por haber estado protegida de la luz. Y allí descansando, como si hubiera sido colocado ayer, estaba el cordero tallado. Los nietos se inclinaron para ver mejor. Incluso en la penumbra de la habitación, el trabajo era exquisito. Cada mechón de lana había sido tallado con un detalle amoroso. Las patas estaban dobladas como si el cordero descansara. Los ojos, apenas 2 incisiones en la madera, parecían mirarte con dulzura infinita. «Es hermoso, abuelo», susurró Sara, las lágrimas corriendo libremente. «Es absolutamente hermoso. Debiste haber pasado meses haciéndolo», añadió David asombrado. «¿Con meses?», confirmó Elías. «Cada noche después de cuidar el rebaño, cada momento libre que tenía, quería que fuera perfecto, quería que fuera digno de él». El pequeño Elías extendió la mano cuidadosamente y tocó el cordero con un dedo. «¿Por qué nunca lo entregaste, abuelo? Es tan bonito». Jesús lo hubiera amado. Y allí estaba la pregunta que había atormentado a Elías durante 60 años. ¿Por qué comenzó? Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Tomó aire temblorosamente, porque nunca supe cómo, porque esperaba el momento perfecto y ese momento nunca llegó, porque fui un cobarde 2 veces en mi vida y he vivido con esa vergüenza cada día desde entonces. David se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su padre. «Papá, ¿puedo decirte algo que tal vez no quieras escuchar?». Elías asintió. «Creo que entregaste el regalo hace 60 años que...». El anciano lo miró confundido. «No, hijo, aquí está. Nunca salió de esta caja. El cordero de madera nunca salió de la caja», corrigió David gentilmente. «Pero el verdadero regalo fue tu vida, papá». «No entiendo». Sara se unió a su padre junto a la cama. «Abuelo, nosotros hemos crecido viendo cómo guardabas esta caja. Hemos visto cómo rechazaste riquezas por ella cuando había hambre. Hemos escuchado cómo la abuela te pidió que nunca rompieras tu promesa. Hemos visto 60 años de fidelidad absoluta a algo que nunca te dio nada a cambio. Y sabes que nos enseñó eso». «Abuelo», continuó otro de los nietos, «nos enseñó lo que significa ser fiel, lo que significa hacer una promesa y mantenerla sin importar el costo. Nos enseñó que hay cosas más importantes que la comodidad, que la riqueza, que incluso nuestra propia felicidad».
Tío Samuel dice que eres el hombre más íntegro que conoce a nadie o una de las nietas. Dice que nunca has roto una promesa, nunca has mentido, nunca has tomado lo que no es tuyo. Dice que aprendió a ser honesto viéndote guardar esa caja. Las lágrimas de ellas caían ahora sin control, mojando la madera del cordero tallado. Pero no lo entregues hoy, Saba. Esa era mi única tarea, mi único propósito y fale. No, abuelo. El pequeño Elías se subió a la cama con cuidado y abrazó al anciano. No falaste. El regalo nunca fue este cordero de madera. El regalo fue tu corazón, tu fidelidad, los 60 años que viviste guardando algo para Dios. Eso es lo que le diste. Eso es lo que él siempre quiso. Elías se quedó inmóvil, las palabras del niño penetrando algo profundo en su alma. Podría ser susurro, podría ser que el acto de guardar fuera más valioso que el acto de entregar. Piénsalo, papá, dijo David. Cualquiera puede dar un regalo en un momento de emoción, pero vivir 60 años cada día manteniendo una promesa que nunca te dio recompensa visible, que nunca te trajo reconocimiento, que nunca te hizo más fácil la vida, eso es verdadera devoción, eso es amor puro y nos lo enseñaste a todos. A nadie, Sara, tus hijos aprendimos, tus nietos. Aprendimos y cuando tengamos nuestros propios hijos, les contaremos sobre el abuelo que amó tanto a Dios que guardó un regalo para él durante toda su vida. Elías sostuvo el cordero tallado contra su pecho, sintiendo la madera suave contra su piel. 60 años de espera, 60 años de fidelidad. Y en este momento, con su familia rodeándolo, con las palabras de amor y comprensión envolviéndolo, algo cambió en su corazón. Yo pensaba, dijo con voz quebrada, que había fracasado, que mi vida había sido una espera inútil, que moriría sin haber cumplido mi promesa. Pero la cumpliste. Abuelo, dijo el pequeño Elías, la cumpliste cada día, cada vez que oraste frente a esta caja, cada vez que la guardaste cuando podías haberla vendido, cada vez que renovaste tu promesa. Eso fue entregarle tu regalo. No una vez, sino miles de veces. El sol se había puesto completamente y la habitación estaba sumida en una penumbra suave. Alguien encendió una lámpara y la luz cálida iluminó el rostro del anciano, transformado ahora por una paz que nunca antes había experimentado. Gracias, susurró. Gracias por ayudarme a entender. Esa noche Elías durmió más profundamente de lo que había dormido en años y sono. En el sueño caminaba por las colinas de Belén, pero sus piernas eran jóvenes otra vez, fuertes y seguras. El sol brillaba con una luz que no lastimaba los ojos y frente a él, al final del camino, estaba el establo. Esta vez no había miedo, solo anticipación. Entró. María estaba allí exactamente como la recordaba, con ese manto azul y esa sonrisa que había perseguido su memoria durante 60 años. Pero el niño en sus brazos ya no era un bebé, era un hombre joven radiante, con ojos que contenían toda la compasión del universo. Elías dijo, y su voz era como música. «¿Has venido?» «Llegué tarde», respondió Elías automáticamente, las palabras de toda una vida saliendo de sus labios. «Llegué tarde aquella noche y vivido con esa vergüenza desde entonces». Jesús extendió las manos y Elías vio las marcas en ellas. No entendía qué significaban, pero sabía que eran importantes. No llegaste tarde, Elías. Llegaste exactamente cuando debías. Aquella noche te di un regalo, no el momento perfecto que esperabas, sino algo mejor. Te di una vida de propósito, una vida de fidelidad, una vida que sería ejemplo para generaciones. Pero nunca te entregué mi regalo, soy yo, Elías. 60 años lo guardé y nunca, oh Elías. Jesús se acercó y puso una mano sobre el corazón del anciano. Me lo has entregado cada día, cada mañana que despertaste y renovaste tu promesa, cada noche que te arrodillaste y oraste, cada vez que rechazaste la tentación de romper tu palabra, me diste lo único que realmente importa. Tu fidelidad, tu amor constante, tu corazón inmutable. Las lágrimas corrían por el rostro de ellas, pero eran lágrimas de liberación. El cordero de madera era hermoso, continuó Jesús, pero el verdadero regalo, el que más atesore, fue ver a un pastor joven hacer una promesa y mantenerla hasta el final de sus días.
Eso, Elías, es más precioso que todo el oro y el incienso del mundo. Jesús lo abrazó entonces y Elías sintió 60 años de dolor, vergüenza y duda disolviéndose en ese abrazo. Bien hecho, siervo bueno y fiel, susurró Jesús en su oído. Guardaste algo para mí durante toda tu vida y ahora te prometo, yo te guardaré a ti por toda la eternidad. Elías despertó con el sol del amanecer tocando su rostro. Las lágrimas todavía estaban frescas en sus mejillas, pero su corazón estaba más ligero de lo que había estado en décadas. El cordero tallado descansaba sobre su pecho, donde lo había colocado antes de dormir. Lo levantó hacia la luz de la mañana, viéndolo realmente por primera vez en 60 años, no como un símbolo de fracaso, sino como un testimonio de amor. Gracias, susurró hacia el cielo. Gracias por ayudarme a entender que el verdadero regalo nunca fue de madera, fue de carne y sangre. Fue mi vida entera. David entró en la habitación momentos después y encontró a su padre sonriendo, algo que no había visto en años. Buenos días, papá. ¿Cómo te sientes? En paz, hijo mío, respondió Elías. Por primera vez en 60 años estoy en paz. Vivió 3 días más. Días llenos de historias compartidas con sus nietos, de risas suaves, de abrazos prolongados, y cada noche, antes de dormir, sostenía el cordero tallado y susurraba: «Pronto nos veremos, Señor. Pronto podré entregarte este último pedazo de madera. Pero creo que finalmente entiendo, tú ya tienes todo lo que realmente importaba de mí». La mañana del 4.º día, David encontró a su padre en paz con una sonrisa en el rostro y el cordero, tallado, descansando suavemente sobre su corazón. Quieto. 15 años habían pasado desde que Elías cerró los ojos por última vez. 15 años en los que su historia se había convertido en algo más grande que el hombre mismo. Era una noche de invierno y la familia se había reunido en la casa de David para la cena. Los nietos de Elías, ahora adultos con sus propias familias, se apinaban alrededor del fuego. Los bisnietos, una nueva generación que nunca conoció al anciano pastor, jugaban en los rincones mientras los adultos conversaban. El pequeño Elías, que ahora tenía 22 años y se había convertido en pastor como su bisabuelo, sostenía algo envuelto en tela sobre sus rodillas. Cuando llegó el momento de la historia antes de dormir, todos los ojos se volvieron hacia él. «Cuéntala, primo», pidió uno de los más jóvenes. «Cuéntanos la historia del bisabuelo y el regalo». Elías desenvolvió cuidadosamente el objeto. Allí estaba el cordero talado, preservado con el mismo amor con que había sido creado 80 años atrás. La madera de olivo había adquirido una patina dorada con el tiempo, haciéndola aún más hermosa. Esta comenzó levantando el cordero para que todos pudieran verlo. Es la historia del hombre más fiel que nuestra familia ha conocido. Los niños se acercaron fascinados. Elías contó la historia tal como su abuelo David se la había contado a él. La noche en Belén, Los Ángeles, la llegada tardía, la promesa de 60 años. ¿Y nunca lo entregó?, preguntó una niña de 8 años con los ojos muy abiertos. «Si lo entrego», corrigió Elías suavemente. «Lo entregó cada día de su vida, cada vez que eligió ser fiel a su promesa, incluso cuando nadie lo veía. Cada vez que rechazó romper su palabra, incluso cuando eso significaba sacrificio. Esa era su ofrenda, no un pedazo de madera, sino un corazón constante». Sara, ahora una mujer de 37 años y madre de 3, se unió a la conversación. «Cuando mi esposo y yo atravesamos aquel año difícil», dijo, «cuando pensamos que perderíamos todo, recordé al bisabuelo. Recordé cómo guardó su promesa durante 60 años sin ver recompensa. Y pensé, si él pudo ser fiel durante tanto tiempo, nosotros podemos ser fieles en esto». Sonrió. Esa memoria nos sostuvo. Su ejemplo nos salvó. Otros compartieron historias similares. El primo que estuvo tentado a mentir en un negocio, pero recordó la integridad del bisabuelo. La tía que mantuvo una promesa difícil, porque eso es lo que el abuelo Elías habría hecho. El tío que aprendió que la fidelidad vale más que la conveniencia. Su vida nos ha enseñado a todos,
dijo David ahora a un anciano de 70 años, y seguirá enseñando a sus bisnietos y a los hijos de sus bisnietos. Pero, ¿qué pasará con el cordero?, preguntó uno de los niños. ¿Lo guardaremos para siempre? David miró a su hijo Elías, luego al cordero tallado, luego a las caras de su familia reunida alrededor del fuego.